Listo. Ahí estamos en el aire. Ahí sí. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Masterclass. Mi nombre es Carlos Parra. Yo soy Pilar Sandoval, coach. Y tenemos un tema el día de hoy bastante interesante. Listo. Ahí estamos en el aire. Es este. Entonces, Voy a arreglar un detalle ¿Cómo técnico. están todos? Permiso. Muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo... Ahí estamos. Yo creo que se escucha bien. Ustedes nos dicen si se escucha bien o no. Yo Por escucho mientras, estupendo. se están uniendo algunas personas más. Bueno, queremos recordarles que el tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué rayos pierde el control? Es súper pertinente en estos tiempos. Hemos hablado ya de la ansiedad, que es una emoción sumamente común de experimentar en días como los actuales. Y este evento emocional que es la pérdida de control también nos pasa a todos, nos ha pasado siempre, pero evidentemente debe exacerbarse un nivel así en días de pandemia, de cuarentena, de riesgo de perder el trabajo, de disminución de salario, yo qué sé, muchos problemas. Así que con mucho cariño y con todos los conocimientos que durante los años hemos acumulado desde la psicología, desde el coaching y desde la experiencia personal, Centro Consultora CDP, Centro de Peritaje, les quiero regalar esta masterclass que es parte de una serie de clases que vamos a dar para abordar distintos temas de cuarentena. Perfecto. ¿Partimos? ¿Sí? Súper bien. Como dijo Pilar, esto tiene que ver con un estudio de las emociones. Por lo tanto, vamos a partir el día de hoy hablando acerca de qué se tratan las emociones, qué son las emociones, y luego de eso vamos a poder indagar en el por qué muchas veces nosotros perdemos el control. Entonces vamos a analizar ahí qué nos pasa con ciertas emociones puntuales. A nosotros no, solo a ustedes. A todos nosotros nos pasa. Así es que, bueno, ahí tenemos a One Word, que es nuestra unión. Y vamos, Nuestra alita de la consultora es nuestra exacto, alita que se dedica al tema de las emociones y de las personas. así es. Ahí tenemos One Word. Vamos entonces. Lo primero que vamos a hablar aquí es que yo creo que hemos hablado tanto, habíamos visto películas, o mucha gente habla de las emociones, pero les cuesta mucho conectarse y saber lo que significan las emociones. Y de eso es lo primero que queremos hablar. Aquí habla de que son cambios en el estado de ánimo, pero es súper interesante, como que lo llaman un mecanismo instintivo. También tiene que ver la palabra emoción con energía en movimiento. Emotion, si nos ponemos ciúticos. Claro. Pero las emociones son estos cambios que dice la lámina que pueden ver ahí, pero que generan siempre la producción de un impulso electroquímico. Y esto es energía. El electroquímico de por sí, en términos físicos, es energía. Y tiene que moverse a través del cuerpo. La naturaleza de la emoción es que genere una movilización de la fisiología y del estado mental. Yo creo que todos y muchos de ustedes vieron o han visto con sus hijos la película. Siempre preguntamos si han visto la película intensamente, porque ciertamente llama la atención que antes de esa película poco se hablaba acerca de las emociones. Y siempre para los que no han visto la película y creen que es para niños, siempre llegamos a la conclusión que definitivamente no es para niños esta película. O sea, también, pero... Sí, pero también habla mucho acerca de lo que nos ocurre a nosotros, pero tal vez nunca nos enseñaron. Entonces, lo importante aquí es que vamos a entender que existen algunas emociones que podemos llamar primarias. Aquí podemos reconocer tal vez asco, el asco, ira, desdén o desprecio, claro, miedo, me conozco, sorpresa,
tristeza y alegría. Esto es bien interesante porque la gran mayoría de nosotros le cuesta reconocer que el desdén o el asco sean tal vez una emoción primaria. ¿Por qué se llaman primarias? Porque vienen en el sistema operativo básico. Cuando nosotros nacemos, venimos con estas emociones básicas. ¿Por qué venimos con estas? Porque estas, ciertamente, son las que nos permiten defendernos ante el medio. Tienen el valor adaptativo de permitirnos sobrevivir. Y una cosa súper interesante que me gusta decir sobre también la característica de primarias que tienen en cualquier parte del globo, si hay algún terraplanista aquí, lamento decirle que la Tierra es esférica, en cualquier parte, en cualquier cultura, con cualquier idiosincrasia, estas emociones tienen una expresión, si no idéntica, muy, muy similar en términos de gestos y en términos del sentimiento, la sensación que experimentamos. Hay otras que hablaremos adelante que tienen más que ver con el aprendizaje y con la idiosincrasia y la cultura, pero estas, el paquete primario que viene cargado en nuestra amígdala, En nuestro sistema operativo. esa funciona no en esta amígdala, en otra, funciona para todos igual. Entonces, lo interesante de esto es que nos ayudan a entender el medio de estas emociones. Y muchas veces la gente te enseña de que es malo sentir rabia o que es malo sentir pena. Y muchos de nosotros caemos cuando tenemos hijos en que nuestros hijos lloran y le enseñamos a no llorar. Es que si tú eres valiente, no debes llorar, no debes contactarte con ciertas emociones. Y nos vamos dando cuenta con el tiempo de que en alguna parte nos damos cuenta que debemos llorar o nos damos cuenta que es bueno sentir rabia. Por lo tanto, como dice esta lámina, las emociones no son ni buenas ni malas, son una función adaptativa y esto es súper, súper importante. Como el primer paso que debemos entender es que las emociones se viven y son lo que son. Es súper importante entender que no podemos intentar bloquear ninguna, porque las emociones nos están dando señales y nos permiten sobrevivir. Paquete de 5. Pero, por favor, en los comentarios, si a alguno de ustedes le enseñaron que no era bueno expresar las emociones, o que no debían estar enojados y que era malo. Yo creo que a muchos de nosotros nos criaron en algún momento con alguno de esos conceptos, ¿no? Vamos a ir viendo ahí en los comentarios si a él le pasó. Dentro de esto, a propósito de las emociones que son ni buenas ni malas, es súper interesante entender que muchas veces lo que nos pasa en nuestro corazón es que creemos que a la gente, y esto es típico, se le dice, ya se te arrancaron las, en Chile por lo menos se dice así, ya se te arrancaron las cabras por monte. Qué rabia me da eso. O se te arrancaron los enanos. Tengo una señal. Sí. Entonces, típicamente, no va a faltar la persona que dice, ya andáis con la cuestión. Entonces, lo que hemos definido en esta lámina, que es tremendamente importante, es que los monstruos sí existen, sí, dentro de nuestro interior, pero muchas veces tienen que ver con el control de nuestras reacciones, con el control de nuestras emociones. Esa parte es fundamental tener ese análisis. Entonces, me gustaría que nos fuéramos dando cuenta, a propósito de esto, que muchas veces perdemos el control por nuestras emociones. Ahora ya vamos a ir viendo el porqué. Entrando en materia. Exacto. Pero lo primero es decir, hay algunas emociones que nos sacan de nuestro equilibrio, de nuestro centro. A mí me gusta hacer una pequeña precisión y que, como les decíamos recién, las emociones son neutras, aun cuando digan, pero ¿cómo la rabia va a ser neutra? ¿Cómo la alegría va a ser neutra? La emoción es el impulso electroquímico, lo experimentan y después de eso ustedes, a partir de lo que han aprendido en la vida, tienen una reacción, un conjunto de conductas que asocian a esa emoción. Eso es lo que puede o no causar un problema. Eso es lo que se transforma en un monstruo dentro de ustedes. Entonces, lo interesante de esto es que luego vienen, como mencionó Pilar, vienen ciertos tipos de emociones que se llaman emociones secundarias. ¿Y por qué? Porque de alguna forma se conectan con la sociedad, con la cultura. Entonces, por ejemplo, nuestra hija
primero tenía estas emociones primarias, pero luego, con el paso del tiempo, va Le a ir... enseñamos que no sienta nada. No, se va a ir conectando, aprendiste se va a nada. ir conectando ciertamente con algunas emociones cuando vaya, por ejemplo, al jardín, al playgroup. Eso quiere decir que vienen las emociones secundarias, como por ejemplo los celos, el orgullo, el rencor, la culpa. Y eso viene desde el compartir con otros niños, por ejemplo. ¿Están de acuerdo, cierto? Ahí está la capacidad de los celos, el orgullo, el rencor, que es la vinculación con otras personas, con otros niños. Ya fuera del núcleo familiar. Exacto. Entonces, claro, aquí dice, se nos enseña que llorar está mal, que tener pena está mal. Claro. Y luego en alguna parte reventamos. Vamos viendo. Sigamos. Entonces, dentro de esto es muy interesante esta lámina porque ¿cuál es la diferencia entre la emoción y los sentimientos? Y esto es un tema tremendamente importante porque eh, realmente hay una diferencia gigante que tiene que ver con que los sentimientos son aprendidos y la emoción es innata. La emoción está dentro de nuestro sistema operativo y la vivimos, pero el sentimiento lo vamos aprendiendo a través del tiempo con, por ejemplo, la cultura. Por ejemplo, un sentimiento podría ser el amor. O típicamente acá se dice, este es un cabro bueno sentimiento. Claro, porque se aprendió culturalmente eso. Para mí es súper importante. Fue de hecho así como que se me prendieron ampolletas en la cabeza cuando aprendí que los sentimientos son aprendidos, igualmente que las emociones secundarias. Y esto es porque hay muchas cosas que hacemos en la vida y que las basamos en la emoción que sentimos o en el sentimiento que sentimos y resulta que decodificamos de una forma extraña. Y voy a decir un ejemplo que se entienda. El amor, como dijiste tú, pensamos es que si yo estoy en pareja, está bien que a lo mejor me controlen mucho, está bien si yo también controlo de vuelta, o está bien que de repente nos paremos el carro y si te hablan golpeado, porque si no, no entiendes. Eso es porque así aprendiste a vivir el amor. En tu núcleo familiar, tus cuidadores, tus experiencias de vida te fueron mostrando algo, una situación que tú pusiste con el nombre de amor. Y entonces cuando tú lo experimentas o lo desarrollas en una relación de pareja, tú dices, esto es amor. Te tengo entonces la noticia de que aprendiste mal el amor. Simplemente eso. Pero eso no es lo bonito es que si aprendiste algo mal, lo puedes aprender bien, porque existe algo llamado plasticidad neuronal y que te permite hasta el último día de suspiro de tu vida aprender conocimientos nuevos. Así que no pierdas la fe. Así es. Bueno, entonces, dentro de esta separación que hacemos de la emoción y el sentimiento, nos vamos a encontrar que aprendemos de repente no muy bien. Mal. Y Aprendemos vamos, mal. vamos por la vida creyendo que, oye, pero si así es la cuestión, po. Así. Oye, el vínculo de los papás con los hijos es así, ¿no? Y a los cabros chicos hay que cortarles un poco el camino y hay que dejarlos que aprendan solos porque el mundo es duro. No, aprendiste mal. Entonces, y lo más seguro, y como vamos a ir viendo, si lo aprendiste mal Lo enseñas mal y lo también. enseñas mal. Entonces, esto pasa por algo llamado aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es, como estaba mencionando Pilar, es que las personas ven y a partir de eso aprendemos. Aprendemos el modelo. Por lo tanto, muchas veces, si no llega algún externo que te diga, sabes que yo creo que no lo estás haciendo muy bien, si no llega un profesor de un niño, si no llega un coach, si no llega un psicólogo, si no llega alguna tía, alguien que tenga validez para esa persona y esa persona esté preparada para Sí. escucharlo, muchas veces nos vamos a dar cuenta que va a seguir la cadena en esta familia. Ahora deberíamos poder ser capaces de hacer la reflexión por nosotros mismos y para eso están ese paquete de emociones primarias. Cuando sentimos estas cosas incómodas en las relaciones con nuestras parejas, con nuestras familias, con las personas más de tu núcleo más íntimo,
sentimos este dolor o este miedo, esta angustia, están ahí esas emociones precisamente para indicarnos, oye, aquí hay una cuestión que está pasando un límite, está haciéndote un daño en alguna esfera de tu pensamiento, de tu experiencia. Las emociones es lo más dañino del mundo querer taparlas, esconderlas o disfrazarlas, porque pierdes todo el contacto con quien tú eres y es completamente imposible tener una vida que te dé algún mínimo de satisfacción si no sabes quién eres, porque no sabes qué quieres. Esto, lo que tú dices es súper importante porque muchas veces copiamos los modelos y copiamos una y otra vez el modelo y no nos cuestionamos siquiera si No, estamos bien o si está mal. Y eso termina siendo, por ejemplo, el aprendizaje de que, un aprendizaje vicario. Mi madre, no es mi madre, pero vamos a hacer el ejemplo, no mi suegrita no, no digan nada. tiene terror a los terremotos. Entonces, obviamente, si un niño crece viendo este terror a los terremotos, esa persona aprende del miedo, aprende cómo tener miedo. Entonces, frente a eso, Los miedos son exacto. aprendidos. Entonces ahí tenemos el aprendizaje vicario. Una vez, dos veces lo vio, tres veces, se aprende. Entonces, hasta que nadie le pregunta, ¿y de dónde viene este miedo tuyo? No logra hacer esa conexión. Les voy a decir al tiro algo para que le den ganas de irse. Cuando ven conductas en sus hijos que les parecen inadecuadas e inapropiadas, así este mismo monito dibujado ahí, no pueden olvidarse que los hijos aprenden de los padres. Entonces, la forma en que tú reaccionas ante una situación negativa, la forma en que tú reaccionas ante la frustración, la forma en que tú reaccionas ante la amenaza, tu hijo en la parte más tierna de su infancia lo aprende y después lo hace suyo y cree que es de él, pero lo aprendió de ti y tú obviamente para atrás. Entonces, tratemos de enseñar bien, podemos aprender la buena forma, así que pongamos atención a esto para que podamos hacer niños más felices y ser nosotros adultos más felices también. Así es. Bueno, sigamos. Dentro de esto vamos a encontrar que, miren lo interesante de esta lámina. Nos gusta mucho cuando hacemos talleres en colegios y los padres quedan en un silencio cuando ven esta lámina. Disciplinar usando represión no educa. La exaltación no es disciplina, es frustración, rabia y conflictos emocionales. ¿Qué quiere decir esta lámina? ¿Cuántas veces nos pasa que como papás gritamos a nuestros hijos para que le quede muy claro que eso no se debe hacer? Pero cuando escarbamos un poquito, lo que hay detrás es mucha rabia de los padres, es estrés de los padres. Entonces, lo interesante es que ningún niño o ningún adulto, cuando le están gritando, va a aprender. Va a generar miedo, pero no va a aprender. Su cerebro inmediatamente, vamos a ver en un ratito más, se va a proteger. Por lo tanto, nada se aprende a través de unos gritos. Sí, y entendemos, somos padres, entendemos que a veces tú puedes decir, pero le dije 5 veces que no se subiera a la mesa, se subió, se cayó de la mesa, se partió la ceja y ahí está. No importa, es niño. O sea, la tarea de tener paciencia, la tarea de hacer el ejemplo, la tarea de controlar la emoción es tuya. El niño está aprendiendo. Y la forma en que te vea que reaccionas ante esas situaciones precisamente que te hacen salir de control es lo que va a aprender. Regálale algo bonito. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque nos ocurre que nosotros no nos damos cuenta muchas veces del daño que estamos cometiendo. No nos damos cuenta. Y nos damos cuenta al final de la vida cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos algunas fisuras o tenemos unos hoyitos. Ahí nos venimos a dar cuenta de que algo pasó. Bueno, hablemos de algunos miedos que son los que perdemos el control. Y esto es un poco para ejemplificar también que la situación de formas de perder el control y de cómo la emoción deja de ser útil. Cuando perdemos el control de una emoción como la rabia, que nos muestra dónde nuestros límites han sido transgredidos, llegamos a este descontrol y a transmitir la frustración. Lo que queríamos era educar y lo que hicimos fue generar rabia, resentimiento, vergüenza, que no nos va a servir. Cuando el miedo, en lugar de ponernos alerta y con las antenitas paradas para poder enfrentar una situación de amenaza,
Cuando no funciona así y nos paraliza, también es un ejemplo de una emoción que se ha salido de control y que no nos está permitiendo generar un aprendizaje de vida. Esto es súper importante porque el miedo, como dice Pilar, paraliza muchas veces. Y uno puede decir, esto es un detalle, no es muy importante. En un auto, si vas manejando y generaste el miedo y vas a chocar, hay personas que sueltan el volante. Pero hay cosas que también son súper graves y difíciles de entender, incluso para la justicia. En España ocurrió con el caso de La Manada, ¿te acuerdas de ese caso? En donde las personas, ¿se acuerdan? Yo creo que todos ustedes que pasó un asunto de una violación a una joven. Y en el juzgado, en los tribunales, le preguntaron a ella si ella había dicho que no ante esta situación. Pero Claro, ella se esta quedó, violación grupal. exacto, pero ella se quedó en silencio porque se congeló del miedo, no podía decir nada. Y el tema era que la legislatura en España establecía muy claramente que si no hay una clara oposición, se considera que es un abuso solamente, pero que no es violación. Entonces esta chica que fue violada por, no sé, 4, Cinco. 5 tipos, quedó como que solamente recibió un abuso y ellos tuvieron un castigo mucho, mucho Mucho menos severo menos, de lo que debería exacto. haber sido, a causa del no entendimiento de esta situación emocional. Por eso es tan importante que todos debemos entender la importancia de nuestras emociones, como el miedo. Pero también tenemos otras. ¿Cuántos niños van a dar pruebas y se quedan congelados frente a la prueba y la entregan en blanco? Porque precisamente el miedo congela a las personas. Pero ciertamente no solamente estamos hablando de eso, sino que vamos a hablar acerca de otros tipos de emociones y se los vamos a explicar en base a esto que se llama los sistemas de regulación emocional. ¿Qué son estos sistemas? Una organización de todas las emociones que tenemos en 3 cajitas, las podemos agrupar ahí, y estas cajitas nos muestran 2 aspectos principales. Una sensibilidad genética que tenemos hacia ciertos estímulos y por otro lado, una activación que se da por el condicionamiento a otros estímulos, que normalmente van a ser externos. Y esta mezcla, esta conjunción de lo genético con lo ambiental, se genera en los primeros años de vida y va a determinar las características de estas 3 cajitas que les vamos a mostrar ahora. Entonces vamos a ver estas lindas cajitas que son de color azul, verde y roja. La gran mayoría de nosotros muchas veces nos ocurre que... Es que se va a perder. Sí, no, tranquila, yo puedo. Es que nos hacen preguntas por WhatsApp, entonces intentamos aquí responderlas también. Entonces, bueno, tenemos la amenaza que tiene que ver con evitar o tener miedo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia, tiene que ver con estar con miedo, con estar en esta cajita. Y obviamente nos cuesta salir de ella. En esta amenaza también podemos encontrar que intentamos evitar a propósito de los miedos. Pero también hay otra cajita que es la azul, que tiene que ver con los logros, con conseguir cosas. Muchas veces hay personas que lo único que están en su vida y que funcionan es a través de los logros. Ejemplo de eso, por ejemplo, son los deportistas de alto rendimiento, que ellos buscan obtener cosas para lograr situaciones, lograr trofeos, lograr medallas. La otra tiene que ver con la calma y con la conexión. Y esto lo hablábamos el día lunes, en donde decíamos muchas veces que no podemos conectarnos muchas veces con nuestros hijos, no podemos mirarlos en los ojos cuando estamos súper estresados por el teletrabajo y por entregar cosas en la oficina. Sí. Entonces, o estamos en amenaza muchas veces, o nos quedamos pegados en el logro, o nos quedamos en la calma. El punto acá en relación a las emociones específicamente es que vamos a tener los grupos de emociones metiéndose en estas cajas. Y en la amenaza vamos a encontrar la rabia, vamos a encontrar el miedo, lo que nos permite para pelear estando en un sistema de sobrevivencia. Y en el logro, o sea, no, es súper importante no satanizar ninguno de los cuadritos, ¿ah? Porque todos son necesarios. Como les decíamos, las emociones, al menos el paquete básico, tienen una función adaptativa, nos permiten vivir eficientemente en el medio. Entonces las emociones que vayamos a tener
tenemos que aceptarlas y entenderlas. Es súper importante que podamos tener una emoción respecto al logro, porque si no, no seríamos capaces de lograr nada, ni aprender a caminar, ni aprender a comer, ni aprender a hablar. No es una cuestión que solamente tengamos que asociar a, soy materialista o soy súper competitivo. Son cuestiones que desde un comienzo de la vida nos permiten desarrollarnos en el mundo. El sistema de conexión es súper indispensable también porque nos permite bajar la revolución. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la cajita de la amenaza, que evidentemente es súper necesaria, porque si no, no eres capaz de protegerte ni de reaccionar frente a ningún riesgo. Cuando queremos bajar el estado de exaltación, la pérdida de control que correspondería a estar en amenaza, no podemos decir simplemente, oye, haz esto y porque no va a funcionar. Es como pasar. ¿Puedes decir un ejemplo con cambios de auto? Tú que manejas mejor, como pasar, no sé, de quinta a primera, Claro. directo. No se puede. No No. puedes pasar de andar a 170 a andar a 20. Esto es súper importante porque hay situaciones que son importantes para sus hijos, por ejemplo. Personas que están muy pegadas en el logro, que buscan muchos objetivos en la vida, pueden tener un problema con las adicciones, porque siempre esa persona puede llegar a querer sentir un poco más. Entonces, muchas veces estas personas tienen capacidades siempre de logro y en alguna parte se pierden y quieren sentir más. Quieren llegar a otro nivel de conciencia, lo que sea, a propósito de las drogas, y se van por ese lado. Y pueden terminar siendo vendedores de droga a propósito de que se lo llevó el logro. Porque, Esto tiene que ver también con cuáles son los neurotransmisores que cada emoción libera, que lo vamos a ver más así es. adelante. Entonces, veamos ahora qué nos trae cada uno. Miren, la regulación emocional del sistema del logro genera dopamina. Por lo tanto, cada vez que uno va consiguiendo cosas, voy generando más dopamina y uno se puede llegar a ser adicto a esta sensación de dopamina. Ahora es muy importante entender nuevamente que cómo no va a ser bueno tener la motivación por progresar, por avanzar, por conseguir cosas. Y en la liberación de dopamina nos permite tener este impulso vital. El tema es cuando la liberación de dopamina es excesiva y viene de medios que no tienen que ver con lo adaptativo, que no tienen que ver con la supervivencia ni tienen que ver con el bienestar directo corporal. Y ahí es cuando entramos en el campo de las adicciones. Ahora tenemos el sistema de la calma y la conexión, que genera oxitocina, la misma oxitocina que para las mamás que han tenido guaguitas duele gigantesco el dolor, me imagino, pero no sabéis lo que, no sabéis lo que es dolor, pero te pasan la guagua, la tienes en el cuerpo e inmediatamente se olvida. Dolor, ya no Entonces eso es un sistema que genera el cuerpo oxitocina y pasa el dolor. Que te permite, por ejemplo, seguir amando a este ratón que te despierta 8 veces en la noche y que le tienes que dar papa y luego se hace popó y le tienes que mudar. Porque y lo genera amas igual, seguridad y protección. Está lleno de oxitocina. Exacto. Ahora, ¿dónde venimos a contarles de las emociones que por qué perdemos el control? Porque muchas veces llegamos a esta, que genera cortisol y adrenalina. Esta genera ira, genera asco y genera miedo. Y engorda. Así es. Entonces, esto es bien interesante porque la gente está en sus casas teniendo miedo, a propósito de que ve la televisión, ve que quedan respiradores. Entonces, tengo pacientes que me dicen, pero ¿sabes qué? Yo estoy intentando comer pura lechuga y sigo engordando. Y no tiene que ver con la alimentación, sino que tiene que ver con qué hormonas estás secretando en tu cuerpo. Si estás lleno de miedo, ciertamente tu cuerpo va a prepararse para una guerra. Entonces, vamos a ir viendo que muchas veces cuando perdemos el control tiene que ver con la adrenalina que nuestro cuerpo está generando y esa es la que se nos dispara. Y aquí les vamos a dejar, y vamos a dejar esta lámina también para ustedes si les interesa, cómo cada una de las emociones están asociadas a ciertos químicos y dándonos cuenta que finalmente la paz y el amor generan oxitocina, al igual que esa tranquilidad y la felicidad. Y sin embargo tenemos ahí a la adrenalina con los miedos, los celos, la envidia, el odio, la rabia y obviamente la desesperación. Entonces, ¿qué es importante en esto?
que entender que nuestro cuerpo, incluso cuando está con estos químicos, va a cambiar completo. Y es por eso que le hemos llamado las emociones y la arquitectura del cuerpo. Porque ciertamente aquí, Pilar, tú que eres arquitecta, nos puedes contar un poco también qué pasa con esto. Cuando haces un proyecto, cuando generas un proyecto de arquitectura, tienes un mensaje que decir, normalmente. Imagínense algo bonito como este Calatrava aquí. Una construcción, un proyecto transmite un mensaje, transmite una idea y su forma obedece a esta idea que quiere transmitir. Cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, estamos también con nuestro cuerpo transmitiendo un mensaje. Y el proceso que hace que transmitamos el mensaje es la emoción que estamos viviendo. Aparece un estímulo en el entorno, más nuestra carga genética, sentimos una determinada emoción y esa emoción va a modificar nuestra fisiología y va a incluso cambiar nuestra postura corporal con el fin de transmitir a través de la gestualidad el mensaje que la emoción nos está indicando que tenemos que transmitir. Y esto no es solamente el ser humano, todos los animales tenemos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerme notar, ya sea por apareamiento o ya sea por que tengo adrenalina y voy a la lucha, ciertamente mi cuerpo va a comenzar a tener una actitud completamente distinta. Claro, nadie se va a meter a una pelea a puñetazos haciendo esto. No, y nuevamente tenemos Ay, no, por el favor. chispea y ¿Con esas quién cosas. peleaste? Ok, entonces a partir de eso los humanos actuamos igual. Cuando queremos marcar un territorio, también el cuerpo lo señala. Triunfo, tranquilidad, sensaciones que tienen que ver con la expansión Así y es. el cuerpo lo muestra. Y esto no solamente en eso, fíjense que cuando tenemos miedo, cuando tenemos una amenaza, ciertamente nuestro cuerpo también se hace chanchito de tierra, como le llaman algunos, y intenta que pase el chaparrón. Entonces, cuando vamos a tener una masterclass que tiene que ver con detección de mentiras y lectura Lenguaje no verbal. y lenguaje no verbal. Y ahí vamos a ver todos estos contenidos que tienen que ver por qué la persona se lleva la mano a ciertas partes en estos dos casos, ¿no? Pero es importante decir que esto también es una pista, es muy relevante para poder controlar las emociones que primero conozcan y entiendan cuáles son las emociones que experimentan más frecuentemente. Y a veces si no logran hacer el ejercicio de imaginar o de entenderlo desde la sutileza, pueden observar su propio cuerpo y ver cómo son sus posturas en el día a día. Cuando enfrentan una situación que los estresa, cómo se pone su cuerpo. Se aprieta, se expande, se altera su ritmo de respiración. Observen su cuerpo porque también les está, si entender la emoción es difícil para ustedes, observen su cuerpo y entiendan cómo su cuerpo está reaccionando. Y ahí es más fácil asociarlo a cuál es la emoción. A veces nos contamos cuentos y estamos en una situación que mostramos como furia, pero nos damos cuenta que detrás de eso hay miedo o hay tristeza. Entonces nosotros nos podemos contar un cuento y engañarnos, pero el cuerpo no. El cuerpo no es capaz de mentir porque está reaccionando a algo químico. Así es que ahí tenemos esta arquitectura de que nuestro cuerpo entonces finalmente nos está transmitiendo un mensaje. Y frente a eso es lo que vamos a leer de aquí, por ejemplo, una persona apesadumbrada que tiene un trastorno tal vez o una pena grande, miren su espalda, miren la forma de caminar. Entonces nos vamos a dar cuenta de que debemos entender que nuestro cuerpo nos envía señales también. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos, como tú bien dices, de tener una pérdida de control, tal vez antes de perder el control nos va a pasar algo, tal vez en nuestro pecho, tal vez en nuestro estómago vamos a sentir algún como dolor, tal vez vamos a sentir las manos sudadas, tal vez vamos a sentir que bruxamos. Entonces, tal vez son muy buenos indicadores a propósito de lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Si van a tener una conversación con su pareja o con sus hijos y el primer gesto que les viene a hacer es este, yo dudo que la conversación vaya a ser muy tranquila. Y otra noticia a propósito de esta misma imagen, hay un feedback que el cuerpo le da al cerebro, así como la información que el cerebro manda al cuerpo. El cerebro detecta la emoción del miedo y entonces yo me hago así para defenderme. Pero por otro lado, si yo tomo esto como hábito y soy una persona que anda curcuncha todo el día, le estoy transmitiendo a mi cerebro que hay razones para tener miedo.
y el cerebro vive en miedo. Si hacemos el ejercicio consciente de erguirnos y de tener una postura diferente, créanlo, porque esto es ciencia. El cuerpo le está mandando esta señal al cerebro y el cerebro dice, ok, soy el papi. Sí, Funciona así. es muy cierto. Ahora, ¿cómo se aprenden estas emociones? Y esto es tremendamente importante porque muchas veces cuando vamos en un taco, tal vez lo que nos pasa es que nos enojamos y comenzamos a decir algunos disparates, ¿verdad? Por el taco. Pero lo interesante es que muchas veces no es la situación lo que ocurre, es la emoción, y eso es muy importante porque podríamos hacer una clase solamente con esta lámina, Con ¿verdad? esa pura palabra. Pero es tan importante entender que qué nos pasa realmente. Muchas veces nos quejamos nosotros por decir, mira, tú me trataste mal, por lo tanto yo tengo el derecho a enojarme y a tratarte mal yo también, etc. Entonces, aquí vamos a ir como escarbando un poquito más y nos vamos a ir dando cuenta de que algo nos pasó cuando nos trataron así. Que la situación también tiene una neutralidad y es la manera como nosotros la decodificamos la que nos hace tener cierta reacción, el aprendizaje vicario que les hablamos más atrás. Así es. Entonces, miren esto cuando nosotros lo escuchamos y lo leímos luego en investigaciones, fue increíble para nosotros. Las emociones duran entre 0,06 y 0,14 segundos y son radares que nos dan información de nuestro universo interior. Esto es tremendamente importante porque la emoción son como estos pelitos míos, ¿no? Son como el pelo. Como los bigotes de los gatos. Claro. Te transmite información. Sí. Entonces, pero además uh-huh. no alcanza a durar un segundo. Ni siquiera. Entonces, ¿cómo justificas estoy enojado por 4 horas? ¿Es una emoción real o es un comportamiento que tú asociaste a la emoción? Algo pasó ahí. Es un comportamiento. Entonces, es súper importante porque tal vez alguien acá podemos estar escribiendo y tal vez yo puedo tratar a alguno de ustedes mal y ciertamente eso dura un segundo. Tal vez puedo yo también decirles, son maravillosos ustedes. Y eso también va a generar una emoción. Lo interesante de eso es que es tan cortito en el tiempo, pero algo pasa que nos queda dentro esta emoción y ahora lo vamos a descubrir. Entonces, esto va de la mano con la memoria. ¿Y qué tiene que ver la memoria aquí? Vamos a hacer un experimento. Díganos ustedes si recuerdan, díganos aquí con un sí o algo. Aprovechen de escribir. Claro, aprovechen de escribir algunos que puedan escribir. ¿Qué estaban haciendo esa mañana? O nos pueden contar si recuerdan solamente qué estaba pasando. ¿De qué es esta foto? ¿De qué es esta foto? ¿Sí? ¿Alguien aquí? Vamos a ver las respuestas que ustedes Yo nos me acuerdo, dan. yo estaba viendo el Buenos Días a Todos, estaba acostada porque me enfrentaba a una larga jornada de maquetear y estaba tomándome un bowl de leche tibia con Chocapic. Y Buenos Días a Todos, o sea, muestra el tiro y la hilacha, los años. Sí, mostraste el hacha. Aquí nos dicen, me preparaba para ir al liceo. Muy bien. Sí, bueno, yo estaba terminando la universidad. Entonces, Acostado, profe, la era vida. temprano eso, ¿no? Era el primer día de clase en la universidad. Yo también iba. Entonces, esto es súper importante porque ciertamente nuestro cuerpo inmediatamente recuerda dónde estaba ese día. ¿Por qué? Es la pregunta. Estaba viendo el matinal. Esto es súper interesante cómo el cerebro inmediatamente recuerda. Entonces, lo interesante de esta fotografía es que nos lleva a un lugar muy, muy especial, porque generamos un miedo, generamos una emoción. Y como generamos esta emoción, lo interesante, y vamos a poner aquí esta fotito aquí, listo, es que ciertamente esto nos genera un miedo tan grande que nos quedó marcado de vida. Vamos a ver qué más estaban haciendo las personas aquí. Entonces, vamos a cambiar la lámina y les vamos a explicar. El aprendizaje se logra a través de experiencias emocionales. Y esto es un tremendo tema, porque ese día para ustedes quedó grabado a propósito de una experiencia emocional.
Esto es súper interesante porque abre todo un debate de cómo debiesen aprender nuestros hijos, a través del juego o a través de un libro, que no genera ninguna experiencia o ningún aprendizaje. Si nosotros les decimos, era súper relevante, o sea, lo que yo les conté, estaba comiendo Chocapic, no es relevante todavía como Chocapic con leche caliente. Estaba viendo el matinal. No son hechos relevantes que valga la pena que nuestra memoria que es selectiva almacene. Sin embargo, lo que emocionalmente ocurrió, sorpresa, miedo, rabia, lo que sea que haya ocurrido, tiene una potencia suficiente para que se haga un espacio y una marquita, como le digo yo a nuestra hija, que el cerebro tome su plumón y escriba lo que está pasando con un plumón y quede ahí indeleble. Entonces, frente a esto, miren lo maravilloso que les vamos a enseñar, porque esta charla se llama ¿Por qué pierdo el control? Sí, Entonces, lo sé. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es para la gente que se está integrando. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generamos una emoción, llega a nuestros receptores y esto lo decodifica la memoria. Por lo tanto, a partir de nuestra memoria, vamos a tomar una decisión y vamos a generar una conducta. Es decir, estamos actuando en el presente con consecuencias hacia el futuro Ujú. a partir de una experiencia que se generó en el pasado. Bonito, ¿ah? Así es. Entonces, esto se genera precisamente, por ejemplo, como estábamos hablando del aprendizaje vicario al inicio, en donde, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo me comporto así porque mi papá se comportaba así. Entonces no lo va tal, y con el tiempo no ni siquiera pienso mi papá se comportaba así, sino que es lo normal. O sea, si me dicen algo en la calle, yo tengo que parar el auto e ir a pelear con el otro sujeto. Porque así se hace, Porque así se hace, porque está en la memoria. claro. Ujú. Entonces, frente a eso ya vamos teniendo algunas claves de por qué perdemos el control, aprendizaje vicario y la memoria que tiene ciertos recuerdos. Entonces, esta lámina es muy bonita porque dice la felicidad consiste en vivir todas las emociones sin quedar pegado en ninguna en específico. Esto es bastante interesante porque tomando todo lo que hemos dicho y vamos a pasar a otro tema ahora, sería interesante cuestionarnos qué significa estar súper feliz todos los días. Que súper feliz no significa solamente andar con risa todo el día, estar feliz, sino que la felicidad tiene que ver con esa capacidad de nosotros, en nuestros neurotransmisores, de vivir la emoción, ser capaces de respirar y seguir. Y actuar conscientemente, no actuar siendo un esclavo de nuestra experiencia pasada, sino que tener la posibilidad de decidir yo, la persona que soy con mi edad en este día presente, cómo quiero actuar y quién quiero ser. Cada día, frente a cada emoción y a cada respuesta que tenemos que dar, tenemos la posibilidad de elegir. ¿Que sea fácil? No, no es No, fácil, porque hay que hacer un trabajo como de descoser, es como una bufanda gigante que hay que empezar a tirarle la hebra para desarmarla y volverla ovillo. Eso no se puede hacer, pero podemos aprender de nuevo. Podemos aprender nuevas cosas y aprender nuevas formas de reaccionar frente a las distintas emociones. esto es súper importante y es un desafío porque en tiempos de pandemia en donde existe miedo, la gente no necesariamente tiene que estar feliz, pero sí, la felicidad significaría entonces que si perdimos el trabajo vamos a estar tristes y vamos a experimentar la tristeza porque estamos y tenemos miedo tal vez porque perdimos el trabajo, cómo vamos a pagar cuentas, etcétera. Eso está bien. Quedarse pegado en esa emoción es lo que nos va a llevar tal vez por miedos anteriores, por la memoria que llevamos en llevarnos a estados depresivos luego. Eso es lo que no es adaptativo. Exacto. Eso es lo que no te sirve para la vida. Te sirve tener tristeza porque te ayuda a buscar un contacto con un otro y sabemos que en el contacto con un otro hay un alivio de ese tipo de emociones. Tener miedo te sirve porque te pone alerta y te ayuda a desarrollar estrategias para enfrentar la amenaza, pero quedarte pegado en eso no te sirve para nada porque estás alimentando una emoción con la emoción. Empiezas a tenerle miedo al miedo, a estar triste por estar triste, a estresarte porque estás muy estresado. Es tan bonito lo que tú dices y recuerdo
por ejemplo, que el miedo, o sea, no el miedo, sino que la pena hace algo que tú acabas de mencionar, nos invita, y no solamente nos invita, nos marca la cara para pedir ayuda. ¿A cuántos de ustedes cuando lloran se ponen rojos, se le pone la nariz roja o los ojos rojos? Entonces, es tan descriptivo esto que el ser humano lo hace para que alguien también lo ayude, para que Claro, también alguien lo es tan apapache. evidente en la cara, Exacto, es la única emoción que precisamente marca todo. para que un otro pueda notar que te está pasando esto. Porque la solución a la tristeza está en el vínculo. En la conexión. Ahora, miren lo que les vamos a mostrar aquí. Siempre cuando mostramos este cuadro en clase, pensamos con Pilar venderlo con polera, porque Sí. es bastante interesante. Vamos a entender entonces que no solamente tenemos 6 emociones básicas como estábamos conversando, sino que hay mezclas de emociones. Miren, por ejemplo, vamos a decir que yo le presté plata a un gran amigo mío, o conocido más bien. Y este amigo, luego de 6 meses le digo, oye amigo, ¿y cómo estamos para que me devolváis la plata? Y este amigo, hasta ese momento amigo, me dice, no, ¿qué plata? Entonces, en ese momento, mi emoción va a ir ligada de la mano con la tristeza que no me pagó la plata, pero también voy a generar rabia. Y esa emoción se llama traición. ¿Se entiende, cierto? Es muy bonito ver cómo esta matriz mezcla, porque como no estamos normalmente conectados con nosotros, con quienes somos y con cómo percibimos por esta como enseñanza del mundo de que no, las emociones no te sirven, no te dejan pensar, etcétera, andamos como en un estado de que o tengo rabia, o tengo pena, o estoy normal. Y creemos que no hay más rango emocional. Y el rango de las emociones es de una diversidad abismante. Así es. Y cada sutileza, en cada matiz de la emoción va asociada con un químico diferente y con una forma diferente de enfrentar la situación. Entonces es muy peligroso estar pensando, por ejemplo, es como lo que les hablamos del mal aprendizaje y pensar que si a todo le echas soda cáustica, porque un día aprendiste que con soda cáustica se limpiaba muy bien no sé qué superficie y después vas simplemente a limpiar la mesa de tu abuelita que era de caoba y tiene una mancha y dices, esto seguro sale con soda cáustica. No, pues, no funciona. No podemos dar la misma respuesta a cuestiones que tienen una necesidad diferente. Y esta matriz nos muestra eso. Pueden echar una miradita. Un ejemplo que damos también siempre, porque es sumamente claro para las mujeres, por ejemplo, cuando tenemos una situación de abuso, no sé, te tocaron en la calle, una cuestión así, y evidentemente los casos más graves de abuso, hay tristeza muy claramente. Uy, no me achique tanto que no Ahí sí. hay tristeza y hay asco. Las mujeres experimentamos mucho asco, a veces hasta con un piropo. A mí me dan asco, en verdad, que sí. Yo sé que a veces puedo parecer Sí, como no, una pero yo sé exageración, que pero las a personas que mí nos me están viendo produce un también les rechazo pasa. súper grande. Me da mucha tristeza porque siento que por qué sufrí esa vulneración, pero siento mucho asco también del comportamiento, del contenido de la frase, del acto, si es que ha habido una tocación, y por supuesto que si ha habido una violación, mucho más. Pero es súper delicado esto porque no solamente estamos tristes o asqueados, sino que en este caso la persona experimenta odio de sí mismo. Una persona que es víctima de una situación de abuso se culpa. Ese odio de sí mismo de por qué cosas no hice para evitarlo o qué hice para provocarlo y empiezas a entrar en un ciclo sumamente complejo que no se podría entender ni decodificar si consideráramos solo una emoción. Así es. Otro ejemplo, digamos un niño que sufre bullying a propósito de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces ese niño genera una rabia y junta mucha rabia. Y luego un día, sin darse cuenta las otras personas, toma un arma y entra a un establecimiento escolar. Y ahí lo que vemos es que rabia con rabia, esa persona entra con ira. Por eso esa persona está desconectada. Y eso es lo problemático y lo complejo de las emociones mal llevadas. Y desconocida. Sí, yo creo que a la gente le va a parecer muy interesante esta materia, a los Sí, que no la habían imprímanlo visto. en una polera porque yo les aseguro que ustedes conocen una gama de 3, 4 emociones y estarían. Hay Así es. nombres que ni conocen. Ok, sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos algunas poquitas más para que vayamos viendo que son un poquito de emociones, ¿verdad?
Son casi... Mira, alevosía. Entonces, ciertamente cada una de estas viene con una emoción base que dependiendo la intensidad va a tener un nombre distinto. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que las emociones nos marcan, ¿verdad? Y determinan cómo vemos la vida, modifican nuestra postura corporal, químicos que estamos produciendo, las hormonas, los neurotransmisores, es Así es. Ahora, sumamente trascendente. esto es súper importante porque fíjense cómo nosotros también nos damos el lujo muchas veces, a propósito de que esta charla se llama ¿Por qué perdemos el control? Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No pierdan el calma. ¿Cómo nosotros nos damos el derecho a escalar solamente cuando estamos enojados? Digamos que estamos en una tienda y queremos que nos atiendan y no nos dan respuesta. ¿Han visto esos clientes que se ponen a pelear, a gritar dentro de la tienda? Quiero mi cuarto de libra ahora. Entonces, aquí vemos cómo el enfado pasó a la ira y pasó a la furia y mucha gente no tiene esa capacidad de frenar y subir, sino que inmediatamente... Y aquí vamos a otro por qué. ¿Por qué algunas personas pueden ir Así calmadamente es. moviéndose entre los matices? ¿Y qué pasa? Ya les hemos dicho, las emociones no son negativas, las emociones son neutras y son antenas para entender el mundo y a nosotros. Pero nuestras reacciones sí pueden ser negativas. ¿Y qué pasa cuando las reacciones son negativas? Y aquí estamos, nos quedamos secuestrados por una emoción. Y a propósito de qué, de los detonadores emocionales. Y vamos a ver esto que es tan importante. Miren, al inicio aparece un evento detonador. Cada persona debe reconocer en él cosas o situaciones que lo hacen perder la razón. Entonces ocurre muchas veces que te dicen algo e inmediatamente esa persona estalla. Ejemplo, hemos conversado que algunas personas les dicen, usted calladita porque es mujer. E inmediatamente eso... Algunas personas, no vamos a decir a qué personas. Pero ciertamente, o que a alguien te diga, calladito. Entonces inmediatamente eso va a abrir una brecha en donde llega una cima de la emoción. Esto es súper importante para las personas que trabajan en atención de público, por ejemplo, que hay cosas que no hay que decir, porque ciertamente esa persona genera una curva de emoción y la persona se desconecta. Y en esa desconexión la persona pierde la capacidad racional, de racionalizar, y pueden durar 15 minutos las personas. Y luego nosotros le llamamos a esta fase de calma, yo siempre le llamo en las clases la fase del chu, porque después se van dando cuenta que chuta, la embarré, chuta, los niños están llorando, chuta, le hice un hoyo a la puerta. Entonces, aquí es tan importante que nosotros entendamos que cada uno tiene un detonador emocional. O eres gallina, Claro, Marty McFly. Claro, ahí tenemos una Sí, po. en donde... Ese es un detonador emocional Exacto. súper claro. Exacto. Quien no sepa es Volver al Futuro. Volver al Futuro, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, Y cada uno inmediatamente tiene esa lo persona suyo. perdía la capacidad. Ok, entonces cada uno debe ser capaz de evaluar cuál es su detonador emocional, qué les hace a ustedes cambiar. Pero les vamos a contar que esos detonadores emocionales normalmente tienen que ver con heridas del pasado, tienen que ver con situaciones de la vida pasada que hicieron una herida en ustedes y que cada vez que se hace evidente porque les dijeron algo, inmediatamente se detona. No solamente les dijeron, sino que pueden estar viviendo una situación y inmediatamente eso hace que nosotros aceleremos de 0 a 100, pero en segundos. Y lo peor de esto es que las personas dicen, bueno, yo tengo derecho a hacerlo. En la parte que es delicado es donde dices, primero no identificas por qué fue. Entonces, seguramente les ha pasado que en algún momento les digan, oye, pero que le ponís color, pero ¿por qué exageras tanto con esto? Y ustedes están en una convicción y una certeza total que esta es la reacción apropiada porque lo que les ocurrió, lo que les dijeron, es de una magnitud inconmensurable. Entonces reaccionan a propósito de eso. Pero lo que ocurrió realmente es que una persona pasó por delante tuyo y no te dijo permiso. Entonces lo ve otra persona porque la realidad es neutra y dice, ¿estás hablando en serio? Y ese es el detonador. Por eso es que somos capaces de pasar de estar neutros, de estar calmados o incluso de estar alegres,
a estar en un estado de locura y de descontrol total. Porque el cerebro emocional entonces toma el control. Entonces, ahora, a propósito de lo que hemos estado conversando, queremos dar alguna estrategia a propósito en 5 pasos. Identifica y nombra las cosas que te detonan. Les hacemos desde ya la invitación. ¿Quieren tener una mejor vida? ¿Quieren tener hijos felices y ustedes ser felices? Hagan este trabajo, porque hay que hacerlo. Hacer el trabajo es el camino corto. Van a gastar menos plata en psicólogo, pero no gasten tan poca plata en psicólogo. Identifica y nombra tus detonadores. Date cuenta, en la convivencia diaria, esto es más poco probable que pase con personas desconocidas, pero mucho nos pasa en el núcleo más íntimo. ¿Cuáles son esas palabras, esas frases que nos dicen y que realmente nos hacen así, volar? Pónganles un nombre, pónganles una situación, escríbanse, tomen un cuadernito o una hojita y háganse este diario de esa emoción detonada. Les ponen el nombre, identifican la situación para que tengan claro de qué se trata, cuándo aparece y por qué aparece. Esto es súper importante porque lo interesante de esto es que cuando ustedes ya van reconociendo realmente las emociones, se van a dar cuenta que tal vez una pelea con su pareja, lo que inmediatamente ustedes sintieron era rabia. Pero cuando ustedes empiezan a escarbar un poquito por dentro de esa emoción, se quedan un tiempo tranquilos antes de tomar una decisión, se van a dar cuenta que muy abajo siempre hay pena. Entonces, ojo con eso, porque cuando ustedes escriban, yo sentí rabia con ella. No, tal vez no es rabia. Tal vez lo que hay abajo es pena. Y esto nos hace grandes cuando somos capaces de ir donde la otra persona con nuestra vulnerabilidad y somos capaces de decir, ¿sabes qué es lo que pasó y lo que me hiciste me generó pena? Eso es un crecimiento y un avance gigante. Porque el anterior modelo que estamos planteando a propósito de por qué perdemos el control es que la persona a propósito de su experiencia y de su memoria clasifica una situación e inmediatamente va al choque. Actúas hoy desde el pasado. Nosotros te estamos proponiendo que en el presente actúes desde el presente. Mira qué cosa tan loca. Entonces, tan importante, como dice aquí la marca ACME, qué detonadores emocionales tengo. Reconocerlo, porque siempre van a apretar ciertas teclas y vamos a dispararse que no tenemos esa capacidad. Y son cosas simples, ustedes podrán darse cuenta. Eso, por ejemplo, a mí me molesta realmente mucho que si una persona pasa por el frente mío, no sé, en una fila, no me diga permiso, mínima cortesía, pero a mí me exalta mucho. O el mismo ejemplo que pusiste antes, por mis experiencias de adolescente, a mí me indigna profundamente que me digan tú no porque eres mujer. O sea, tú no, aquí, porque no, tú no puedes salir porque eres mujer, tú no puedes hacer esto porque eres mujer. ¿Por qué? Y me pone, pero ya en un lugar muy horrible, no lo seguiré diciendo porque voy a llegar a ese lugar. Pero son cosas así de sencillas y es fácil darse cuenta cuando ustedes sienten, porque cuando ocurre un detonador emocional, el cuerpo te avisa, se siente la cara caliente y sientes una agitación y es una cosa que se mueve. ¿Dónde estoy? Aquí, se mueve acá. No es liviano, no es etéreo, no es fresco, es una cosa caliente y pesada. Ahora, puede ser, por ejemplo, lo que ella describe es rabia, pero también puede ser que algún detonador emocional se genere por miedo, por ejemplo. Entonces, tal vez la sensación, como dice una paciente, es que tengo un pescado en la guata. Entonces se me revuelve todo el pescado en la guata. Vivo. Entonces, vivo, claro, vivo. Entonces, claro, porque la angustia y la ansiedad de ese miedo, y a propósito de lo que estamos viviendo en la pandemia, puede ser que ese sea su detonador emocional. Tal vez tiene que salir a comprar y cada vez ese va a ser su detonador. Exacto, viene el pescado en la guata. Entonces, cada uno debe ser capaz de reconocer esos detonadores y luego trabajar. ¿Dónde está el detalle aquí? Es cuando uno lo logra conversar con alguien y le dice, oye, ¿tú crees que es importante? No, sacarlo, yo creo que no sacarlo, es porque dentro, aquí dentro nos contamos el cuento que nosotros queremos, el que nos acomoda y el que nos sirve. Pero cuando lo hablamos con un otro, lo enfrentamos a la opinión de un otro, podemos entender que alguien nos diga, ¿sabes qué? No. Le estáis poniendo mucho. Realmente le estáis poniendo.
Otra estrategia que implementen para ir controlando sus explosiones. Ensaya nuevas respuestas. Ponte en situación cuando estés solo, no cuando estés en plena pelea, no cuando estés en pleno ataque de llanto. Cuando estés solo, sola, sole, como se diga actualmente, ponte frente al espejo o cierra los ojos e imagínate esas situaciones que ya tienes identificadas y nombradas. Imagínate, haz un esfuerzo de imaginarle en alguna situación que ya te haya pasado y vas a ver cómo toda tu fisiología empieza a alterarse. Pero lo que te pido aquí es que intentes nuevas respuestas, intentes practicar nuevas formas de hablar, de moverte, de gesticular y lo practiques. Esto en terapia cognitivo-conductual es la exposición a la gente que te perturba y a medida que tú te acostumbras a algo, va perdiendo su efecto sobre ti, pierde su poder. Veamos otra. Usa el cerebro, esta es súper fácil, esta es una que es para usar así en el mero instante. Cuando nosotros, decía Carlos hace un rato, el cerebro se desenchufa, normalmente estamos funcionando desde el cerebro racional, pero cuando estamos sometidos a una carga de estrés fuerte, que va a ser este detonador emocional, nuestro cerebro racional se desenchufa y empezamos a funcionar con el cerebro emocional. Y no somos capaces de hacer mayores razonamientos y está la curva de la hostilidad, etc. Entonces, si nosotros nos forzamos en una situación de mucho miedo o de mucha angustia o de mucha ira, nos obligamos a hacer una multiplicación, no sé, a hacer un bachillerato con tu nombre, nombre con P, apellido con I, país con L, color con A, fruta con R, ya no importa, es ridículo, no en voz alta. Esto es una cuestión interior. A multiplicar, a sumar, a decir su apellido, nombrar las letras de atrás para adelante, decir el número, recordar el número de carnet, cualquier ejercicio que ponga en funcionamiento de nuevo el motorcito que se apagó del cerebro racional, los va a ayudar a atajar esta fuerza casi incontenible que se está escapando. Un detalle que es tremendamente importante para los que somos papás es que cuando ustedes reconocen que tienen mucha rabia porque su hijo, digamos, les ha roto el teléfono, un ejemplo que puede pasar en pandemia, tengan cuidado con los castigos inmediatos. Eso quiere decir, ocupemos nuestro cerebro. ¿Cómo? Tal vez tenemos que decir a nuestro hijo, mira, yo en este minuto no te voy a castigar, pero voy a pensar y luego de eso, exacto, va a tener una consecuencia a propósito. Es súper importante transmitir un mensaje que precisamente que le diga a un niño que está aprendiendo comportamientos y está aprendiendo a usar su razonamiento, que le digas, mira, lo que hiciste es grave y no puede volver a ocurrir. No puedo decirte en este momento cuál es la consecuencia que tienes. Tengo que pensarlo porque es algo importante. Así que te la voy a decir en una hora más, te la voy a decir mañana. Tiene que haber siempre una consecuencia, tiene que haber. Todos los actos tienen consecuencias. Pero es muy contraproducente que frente a un estímulo violento y fuerte demos una respuesta alterada, porque le estamos además enseñando al niño. Primero vamos a ser injustos y seguramente que vamos, si es que... a tomar ciertas decisiones. Sí, las decisiones no van en a base ser a lo adecuadas. caliente, como se diría. Claro, y sobre todo si eso te detonó emocionalmente. Pero además de eso le estamos enseñando a nuestros hijos con esa conducta que las decisiones importantes también se toman así, que no es necesario pensarlas, meditarlas, que no es necesario evaluar los pros y los contras, sino que es cuestión de llegar y pensar y hacer. Ahora, entonces ahí tenemos el tiempo fuera, que es tan interesante que estábamos conversando, ¿no? Esta también es una estrategia para usar cuando ya estás en una situación de detonación. Entonces, ojo con eso, porque muchas parejas cuando están viviendo a propósito de esta cuarentena, tal vez antes de llegar y decir cosas que no queremos decir, tal vez la que tiene la cabeza un poquito más fría y todavía no tiene su curva emocional, tal vez debe ser capaz de decir, ¿sabes qué? Voy a ir al baño, voy a ir a lavar los platos y después vuelvo. Pero el que está, si yo apelo a que no somos animales sin control, tenemos esa capacidad. Si te das cuenta que estás empezando a embarrarla porque empezaste ya con el garabato, con la descalificación,
porque empezaste a sacar problemas de hace 4 años para atrás, porque te saliste del presente, obsérvate y escúchate y habla con la persona que estás, pongámoslo directamente en el contexto de los hijos o de la pareja y di, necesito un momento para estar solo. No se trata de dejar de hablar y salir dando un portazo. Se trata de algo que tiene que ver con respeto y con cuidado. Tiene que ver con avisar. Se me está saliendo de las manos esta conversación, no vamos a lograr nada productivo, así que voy a ir un momento al baño, voy a ir un momento al living, por favor, déjame un momento tranquilo y solo, necesito un espacio. Esto es bien interesante porque cuando hacemos clases siempre muchos dicen el ejemplo que me voy, entonces voy a pedir un tiempo fuera, me voy con un portazo y vuelvo 2 días después. No, po, Entonces, no ciertamente, dije eso. ciertamente no entendieron nada, sino lo que tiene que ver es decir, mira, yo voy a ir a la casa de mi amigo o voy a caminar y vuelvo en 10 minutos y explicar a la familia que está viendo cómo esta persona sale, explicar ciertamente lo que va a ocurrir, porque es distinto que después vuelva y vivan esa incertidumbre los hijos, la familia, y dónde estará esta persona. Es muy distinto, Y ¿verdad? tampoco se trata de evadir un conflicto. Se trata de que en ese momento de desconexión racional es imposible resolver el conflicto y es necesario que tú, cuando salgas, tampoco salgas para ir a tomarte una cerveza o te vayas a tu pieza Así es. para ir a buscar, no sé, cualquier cosa para evadir. Se trata de que hagas un ejercicio de calmarte Así es. para poder darle solución al problema. Y esto va de la mano con lo que hemos conversado durante este rato. Cuando nosotros somos capaces de conectarnos con nuestra emoción, somos capaces entonces realmente de explicar lo que nos pasa y pedirle a la otra persona, no con una expectativa, como decíamos la clase o el día lunes en esta charla, no esperar una expectativa, sino que pedirle al otro que no te hace bien lo que ocurrió y pedirlo desde el corazón, ¿no? Desde la vulnerabilidad y no exigiendo casi como yo aquí soy el que mando, sino que No, por desde supuesto. la vulnerabilidad. Por ejemplo, les decía, si a mí me altera mucho que me digan tú no porque eres mujer y ocurrió una situación en la que me siento pasada a llevar de esa forma, ser capaz de explicar a la persona con la que me ocurrió este conflicto, sabes que cada vez que escucho esta frase a mí me remonta a un estado de mucha ansiedad, de mucho miedo y de mucha rabia de mi adolescencia. Entonces pierdo el control de lo que me está pasando. No te estoy diciendo con esto que es justificado, pero te pido por favor que cuando veas que me pase eso, tengas un poquito de piedad conmigo, un poquito de paciencia porque estoy trabajando en mejorarlo. Sí. Y bueno, obviamente debemos ser capaces, a propósito de cuando estamos en este cuadro de amenaza y miedo, ser capaces de evaluarnos y pensar cada uno qué es lo que te lleva a ese estado de calma y paz. Para el tiempo fuera, cuando le pides ese tiempo fuera y dices necesito estar un rato solo y te vas media hora, te vas una hora, porque recordemos, la emoción dura menos de un segundo. Entonces no puedes decir necesito un tiempo fuera de 14 horas. No, no tiene ningún sentido. En ese ratito de tiempo fuera, si tú ya has buscado cosas que sabes que te ayudan a calmarte, haz esas cosas. Acá tenemos unos ejemplos que está súper, súper probado y recomprobado que ayudan a encontrar el centro de nuevo. Meditación, respiración del corazón, acercarte a las personas que quieres, regalonear con tus hijos, cantar, tocar un instrumento, pasear a las mascotas, bailar. A cada persona le resonará algo distinto, pero es súper importante encontrar para ese momento en que tú te diste cuenta que perdiste el control, que después lograste decirle a la persona con quien perdiste el control, discúlpame, pero necesito un tiempo para calmarme, ir a hacer esta cosa que te calma. No evadirlo, no hacer cualquier tontera, hacer lo que te sirve. Así es. Ahora, esto creo que ya es tan importante porque le hemos enseñado a los hijos. Yo aprendí a partir de estos dibujos qué significa patear la perra, ¿no? Porque claramente el papá reta a la mamá reta al niño, el niño reta al pelucho o patea a la perra. Entonces, ciertamente, como dice Aprendizaje esta, vicario. exacto, como dice esto, la violencia es el último recurso de lo incompetente, pero muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos al ser de una manera.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra frase que nos encanta es esta que ya se dice: ¿de qué sirve que un niño sepa ubicar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Vemos cada día tantos niños que no saben expresar y sienten esta angustia por no poder expresarse y porque los papás no logran descifrar lo que les pasa a sus hijos. Es tan importante, ¿no? Y yo le voy a hablar al niño que hay dentro de cada uno de ustedes. ¿Qué hacen ustedes con estas emociones? Creciendo en un mundo donde siempre les dijeron, oye, pero deja de andar lloriqueando todo el día. O les dijeron, oye, si esta cuestión de andar, que estoy aquí, que estoy allá, da lo mismo. La pega hay que hacerla y hay que hacerla bien. Me da lo mismo si tienes angustia, me da lo mismo si tienes miedo, me da lo mismo si estás enojado. Olvídate de tus emociones. ¿Dónde ustedes ponen sus emociones? Por mucho que desempeñen bien sus funciones, por mucho que tengan un montón de eficiencia en muchos aspectos, ¿cómo están con ustedes? Ujú. Qué importante, ¿no? Sí, Entonces, como dice aquí, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Es una tremenda frase también. Hoy día conversábamos acerca de qué tan importante es sentarse en el suelo con los hijos y ensuciarse, qué tan importante es romper un papel si es que se rompe y vivir con esa tranquilidad. Pero muchas veces recuerden que no rompemos los papeles o no nos tiramos al suelo con nuestros hijos y no manchamos la ropa porque alguien nos enseñó a que eso era malo y que eso era una complicación. Entonces cada uno tiene que tocarse el corazón a propósito de nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, no, también para va de la solteros mano, lo mismo. da lo mismo, y también a los abuelos con sus hijos y con sus nietos. Hay tanto tema, Sí, ¿no? po, la forma en que vives la vida, ¿te tiene feliz? Esa es nuestra pregunta. ¿Eres feliz? Porque si no necesitas nada más, pucha, qué rico, difunde la palabra. Cuenta tu receta, cuenta tu secreto, tu método. Pero nosotros apelamos a esto. Si en tu vida te das cuenta que tienes muchos episodios en los que no logras estar satisfecho y feliz, haz este trabajo. Repárate, arréglate, acomódate, conócete y decide tu felicidad. Y aquí hay dos, ya llegando casi al final de nuestra charla del día de hoy. Me gustaría dejarles dos preguntas que he ido aprendiendo a propósito de esta pandemia. La primera es que cuando se levanten las barreras sanitarias, cuando se levante la cuarentena, ¿a qué persona vas a querer ir a abrazar? Esa es una primera pregunta que tú tienes que resolver. Y si no están ciertas personas dentro de ese grupo, hay que cuestionarse qué pasó, cómo las estás recordando, cómo las has atesorado en el corazón. Porque también recuerda que la forma que tú has sido como padre es como te van a recordar. Entonces, a propósito de eso, tal vez hay personas que tal vez no te van a querer ir a ver y ahí hay que hacer un trabajo, ¿sí? Y si no, seamos positivos. Si lo hicimos bien o podemos mejorar, es el tiempo todavía de mejorar a propósito de esta pandemia. Así que ese es el día de hoy. A propósito de nuestro curso de el manejo emocional, lo que les traemos y esperamos que cada uno reflexione acerca de este tema. Esperamos que puedan controlarse y ser felices. Todos vamos para allá. Les dejamos nuestros números ahí, como siempre, y tienen cualquier duda, por favor, no duden de comentarnos. Y muchas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a estar con nosotros. Gracias por dejarnos entrar también en su casa, súper importante. Sí, Sí. tienen ordenadito, me encantó. Gracias. Buenas Que estén muy noches. bien. Buenas noches. Chao. Vamos a ver acá y aquí.